100 palabras, de Juan María Naveja. López Obrador tiene convertido al país en una fábrica de complots. Todos los días señala con dedo flamígero a un adversario real o inventado. No importa si se trata de un documento apócrifo que le hicieron llegar o su inquina hacia ciertos personajes como el historiador Enrique Krause. Mientras el presidente dedica horas y horas a la descalificación, el país camina sin freno hacia la más severa de las crisis económicas. Los índices advierten que la brecha laboral podría superar el 50%. La pandemia podría colocar a México entre los dos países con mayor número de muertos. La caída de la economía nacional será por encima del 8.5%, una debacle de la que difícilmente se levantará en lo que resta del sexenio. No hay sector con buenas perspectivas y el presidente centrado en hablar de liberales y conservadores, el discurso de mediados del siglo XIX. Y vaya introducción que tuvimos, porque justamente nos vamos a enlazar con Juan María Naveja para que podamos platicar acerca de todos estos temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Mi querido Juan María, oye, te acabo de ver y ahora otra vez ya te tenemos de vuelta. ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar. El gusto es todo mío. ¿Qué tal, mi querida Magda? Sí, nada más con un poquito de cambio en la indumentaria, pero aquí estamos con las mismas ganas de participar en este espacio. Oye, se sobreentiende muchos temas que hoy están en vilo. Oye, vamos a empezar con los temas políticos. Ya hay por ahí una invitación formal por parte de Acción Nacional para Movimiento Ciudadano y para el PRD para que se integren y puedan hacer un frente ahora de cara a las elecciones. No, es que hay que recordar que bueno, en medio de esta pandemia por coronavirus, la vida política del país no para, se siguen moviendo las cosas, se siguen moviendo incluso estos cables políticos, ¿no? De cara a las elecciones, porque, pues si bien es cierto, eso no parece que se vaya a posponer, sigue avanzando. Bueno, pues es que si tienes un presidente que lo único que medio sabe hacer es campaña política, es andar en la grilla, pues tienes que movilizarte. Y si estás viendo lo que está pasando en otros frentes, son varias cosas. Mira, Magda, es un hecho que al presidente de la República le urgía empezar su campaña con miras al 2021 porque se ve que difícilmente va a poder ratificar la mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso desde la semana pasada ya anda en campaña. Él a todo mundo le avienta la pelota y a todo mundo responsabiliza porque supone que todo mundo piensa como él. No, los gobernadores están preocupados por la pandemia y por la crisis económica en términos generales. Mike, están en otra cosa. Y bueno, él sigue también ya dijo que los va a tener bien vigilados con el tema del dinero, de que van a estar vigilados, que no se vaya a desviar algún recurso y que lo vayan a enfocar hacia las campañas. Es que como es juzga, Magda, y se le olvida que él es nada más el responsable del Ejecutivo, que tenemos todavía no nos han desaparecido el INE, y el responsable de vigilar los dineros que se utilizan para las campañas políticas por partidos políticos y ciudadanos en general es el Instituto Nacional Electoral. Pero tu pregunta es muy interesante, Magda, por todo lo que implica lo que está haciendo Acción Nacional en el momento en que convoca al PRD y a Movimiento Ciudadano para ir armando una coalición pensando en el próximo año. Si te fijas, no están involucrando al PRI y me parece natural porque lo que se ha visto en términos generales es que los priistas se alían más fácilmente con Morena. Entonces no pueden correr riesgo tan fácilmente de poder tener el enemigo en casa. No lo sé, me parece que es de llamar la atención el hecho de que no se convoque al PRI. Pero por otro lado, Magda, algo que no hemos comentado mucho es lo que ocurrió el pasado fin de semana. Si es verdad lo que dijo Gilberto Lozano, el presidente de Frena, de que ya tuvieron 141 ciudades y que dentro de 15 días creen que van a llegar a 300 ciudades con movilizaciones y que particularmente lo que ellos quieren, Magda, porque lo están diciendo con mucha precisión, que lo que quieren es que el presidente se vaya antes del 1 de diciembre para convocar a nuevas elecciones. Mira, todo esto es un panorama político en general y como tú sabes muy bien todo esto, Magda, es el mundo de las especulaciones.
Que bueno, al final del día el propio presidente lo que había dicho es que si le querían entrar a un tema de revocación de mandato, que lo hiciera, ¿no? Hay que recordar que también eso fue un asunto de muchísima pugna, el hecho de que pudiera aparecer el nombre de Andrés Manuel en la boleta o no. Lo que es importante es considerar que bueno, se avecinan elecciones y en ese sentido no nada más estamos preocupados por el tema de la pandemia, sino ahora también estamos en medio de un fuego cruzado de este bombardeo político que al mismo tiempo, Juan María, si me permites decirlo así, resta atención de los temas centrales y de los temas de fondo que tenemos en el país. Ahora venimos hablando y que lo hemos presentado aquí en este mismo espacio, todas las piezas especiales acerca de la violencia desatada que tenemos en nuestro país, que esa no cesa. Con pandemia o sin pandemia sigue la violencia y sigue en aumento, ¿no? Por el otro lado, también tenemos estos asuntos económicos, la gran cantidad de empleos que se han perdido hasta este momento, las empresas que no están aguantando, Juan María. Es increíble la forma en la que cómo las empresas van cerrando mes con mes. Entre más tiempo se prolonga el semáforo rojo en el país, más empresas se ven en la necesidad de tener que bajar la cortina, ¿no? De cerrar. Y no estamos hablando de grandes industrias. Estamos hablando de pequeños, de medianos negocios. Por el otro lado, también tenemos esta crisis sanitaria que no nada más deriva del COVID, sino deriva de un sistema que ya estaba debilitado desde antes. Híjole, me parece que es un momento sumamente álgido, informativamente hablando, en todos estos contextos para el país. Pues Magda, pones el dedo en la llaga. La verdad es que esa es la realidad del país. Estás señalando efectivamente qué está sucediendo mientras los políticos, empezando por el presidente de la República, están distraídos con situaciones políticas. Tenemos problemas graves. Nuevamente el secuestro, Magda, está reapareciendo. Acaba de suceder el secuestro de un general que ya fue rescatado y lo que tú quieras, pero ahí está el ejemplo. El caso que se está investigando en Jalisco, en el caso de Chapala, en donde se está presentando una vez más casos de secuestros. Fíjate, hoy muy interesante el artículo de Héctor de Mauleón, quien le recuerda al presidente de la República que ha habido secuestros por 3,000 pesos. Ya ves que ayer el presidente hablaba de que a los pobres no los secuestran y da todo un corolario de casos que se han presentado. Por ejemplo, en Iztapalapa lo está presentando. Esto que estás mencionando tú con respecto a la inseguridad es un hecho grave el que estamos enfrentando. Luego, la parte que estás mencionando con toda curiosidad, la parte económica, Magda. Hoy se está informando que el 60% de los hogares mexicanos, por lo menos uno de sus integrantes, ha perdido el empleo. Todos estos datos se van añadiendo a lo que ya sabíamos, que en 2 meses hubo 12 millones de mexicanos que no tuvieron ingresos. Entonces, se está agravando el problema del desempleo. No es solamente el más de 1,000,000 que perdieron su empleo formal según el Seguro Social, sino el gran impacto que está teniendo una gran parte de la población. Y luego, lo que tú estás señalando, Magda, la parte sanitaria. Estamos viendo cómo los rebrotes que se están presentando en China, en donde están teniendo que hacer una nueva estrategia para tratar de controlar una zona que implica cerca de 250,000 habitantes a raíz de un nuevo brote. En Nueva Zelanda, que acababa de anunciar hace una semana que estaba libre de COVID, ya hay 2 casos más. Bajo estas circunstancias, México ni siquiera ha llegado al punto culminante y seguimos en medio de información totalmente falsa. Porque, ¿qué te parece las descalificaciones que sigue haciendo López-Gatell? Ayer nada más le faltó descalificar a Mario Molina, al Premio Nobel de Medicina, ¿eh? Nada más eso le faltó frente a lo que estaba hablando de la mascarilla y lo que estaba diciendo, que él nunca ha hablado de una fecha definitiva que puede ser un día, un mes o quién sabe cuándo. ¿Cómo no? Pues si él nos dijo que el 8 de mayo sería el punto culminante de esta pandemia. Es decir, estamos en un desastre de gobierno mientras siguen más preocupados por esas trivialidades. La gente se está muriendo y los que no están ante la psicosis que ya estabas mencionando tú, Magda, del problema económico. Oye, y que además ahora que comentas este asunto económico y que veníamos hablando también de cuántas empresas pues están en agonía, fíjate que estaba leyendo hoy una nota que me pareció bastante interesante acerca de que México es uno de los 7 países, o sea, solamente son 7, de 115 avalados por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE,
que no han realizado apoyos impositivos para ayudar a sus empresas a afrontar la crisis por el coronavirus de COVID-19. Y vemos todas esas medidas que en reiteradas ocasiones han sido rechazadas por parte del gobierno federal, que sí están siendo aplicadas en otros países, Juan María. Mira, por ejemplo, el diferimiento de impuestos. Estamos hablando que de esos 115 países que fueron estudiados, 90 le entraron al diferimiento de impuestos. Exenciones fiscales, 38. La flexibilización de las deudas fiscales, 37. Subsidios al empleo, 30. Aceleración de saldos a favor, 26. Extensión de programas de desempleo, 22. Cambio de tarifas en el IVA, 20 de los países que fueron estudiados. Mayor incapacidad por enfermedad, 15 de los países. Adelanto de deducciones, estamos hablando de 9. Subsidios a autoempleados, 8. ¿Y México? Bueno, o sea, México dentro de los 7, pero de los peores que han implementado este tipo de estrategias para poder sacar adelante a sus ciudadanos, ¿no? Las empresas que se las están viendo bastante difíciles en medio de esta pandemia de COVID-19. Bueno, Magda, agrega a esto lo que ha venido informándose por parte del Coneval de lo que está sucediendo con las empresas mexicanas y lo que está pasando con los programas sociales, que de todos los programas sociales, de los 12 o 19 programas sociales del gobierno, solo 8 atacan a la situación de pobreza que se está enfrentando en el país. Esto es de 19, imagínate, 8 de 19. Pero por si fuera poco, a los datos que ya añadiste tú, está diciéndose que cerca de 164 empresas cierran cada día. Esto es lo que se está informando. Imagínate este impacto que se está dando. Pero bueno, mira, Magda, cuando estás escuchando declaraciones como la de ayer del presidente de la República, que fue totalmente desafortunada en el momento en que compara la dádiva, la gratificación, el subsidio, ponle el calificativo que quieras con respecto al programa Sembrando Vidas, y que diga él que es mayor el impacto económico que logra un programa como ese frente a las armadoras de la Ford, imagínate, es no entender ni siquiera qué es un empleo y qué es un subsidio. Porque nada más te digo, imagínate una armadora como la Ford, lo que representa en empleos directos, lo que representa, esos sí son empleos, porque son, en primer lugar, bien pagados, son empleos profesionales, normalmente tanto para técnicos como especialistas. Implica al mismo tiempo un pago de percepciones de utilidades, representa también un pago de seguridad social, representa también un pago de impuestos. Todo esto no se refleja cuando se dan los 5,000 pesos a las personas que están en este programa de Sembrando Vidas. Esta situación económica es la que tenemos que analizar y el presidente lo revisa. Imagínate al comparar programas de regalar dinero con generar fuentes de empleo. No es lo mismo. Y mira, algo que nos debe preocupar ya es que se está apostando mucho a la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, la renovación del Tratado de Libre Comercio el 1 de julio. Y en ese tema, por su lado, los petroleros de Estados Unidos están quejándose ante las altas autoridades del gobierno de Estados Unidos de que México les está entorpeciendo el entrar al mercado, sobre todo al mercado petrolero. Eso se están quejando por parte de los petroleros. Pero por parte de México, el Consejo Coordinador Empresarial, ayer decía Carlos Salazar que en el mercado eléctrico Estados Unidos se está cerrando. Imagínate bajo qué circunstancias va a arrancar el 1 de julio. Hoy seguramente ya diste la nota que se está ampliando hasta el 21 de julio el cierre del ingreso terrestre de los turistas entre México y Estados Unidos, lo mismo entre Estados Unidos y Canadá. Esto que empezó el 21 de marzo se está alargando todavía más, es decir, que solamente los ciudadanos y los residentes de Estados Unidos van a poder ingresar libremente en este flujo, con todo lo que implica para las dos partes de la frontera, por la gran multiplicidad de acción comercial e industrial que tienen los dos países, México y Estados Unidos, con su frontera, Magda. Y que bueno, mucho de esta estrategia que ha implementado el gobierno federal justamente para apoquinar la crisis económica es la esperanza de este tratado de libre comercio, ¿no? Del TEMEC. Híjole, Juan María, qué difícil esta situación que nos comentas y que es un aspecto que tenemos que tomar en consideración porque seguramente dará mucho de qué hablar todavía lo que resta de la semana, en consideración de que, pues, la próxima semana, si no me recuerdo, 1 de junio, ¿cuándo es ya la próxima semana, no? ¿Estaría entrando en vigor? El 1 de julio entra en vigor la renovación
que seguramente se tomará lo que resta del año porque hace falta que se revisen varios elementos del Tratado de Libre Comercio. Es más, las dos cámaras de México todavía tienen que hacer una revisión, por eso les están urgiendo el tratar de tener alguna reunión en la cual se den los últimos toques que le corresponden a México con esta renovación del Tratado de Libre Comercio. Pero Magda, tú estabas diciendo algo clave en todo esto. El problema económico y sanitario no está teniendo una solución específica. Esto que está señalando la OCDE, que México no atiende lo que corresponde a una crisis que se va a agravar. Está señalándose que México es el país de América Latina, como tú decías, que tiene más rezago en poder atender la problemática económica que están enfrentando sus ciudadanos. Y si a esto estamos añadiendo el ritmo a que se están generando los contagios, vas a ver entre hoy y mañana cómo se van a seguir disparando las cifras frente a un punto que no hemos llegado a la cima, al punto culminante del coronavirus. Esta es nuestra realidad en la que tendríamos que estar definitivamente abocados y no estar pensando en una elección que todavía no sabemos bajo qué términos se va a dar, y hay un organismo encargado de organizarlo, Magda, de organizar ese proceso electoral. Ahorita tendríamos que pensar más en personas que se están muriendo por una contaminación de virus o se están empezando a morir de hambre, Magda. Otros temas en los que valdría la pena enfocarse para saber qué es lo que vamos a hacer más adelante con este país que tanto necesita y que por supuesto también urgen políticas públicas que vayan enfocadas a atacar esos problemas de fondo y no nada más que nos quedemos en el discurso de la politiquería. Muchísimas gracias, mi querido Juan María, te escucho y te veo mañana. Me encantará nuevamente, un saludo, gracias Magda como siempre y pues estaremos aquí en comunicación. Muchísimas gracias a Juan María Naveja, ya lo sabe, como siempre, con el análisis político siempre tan oportuno. Vamos a